Hace años, Yalsen, te pregunté, ¿qué le preguntarías a Buda? Y tu respuesta sigue fascinándome. Lo que uno descubre en los retiros de meditación es que hay toda una dimensión interna a la que no le solemos prestar atención en profundidad. ¿Qué puede aportar la sabiduría budista en estos tiempos de incertidumbre? Entonces, cuando llegamos a la meditación y de repente tenemos que estar media hora a solas con nuestra mente, nos encontramos todo un mundo que no nos han contado. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, tuve miedo y pasé este momento terrible en el que realmente fue todo muy natural. ¿Qué significa estar dormido? No solo estamos dormidos, estamos soñando. Meditar no es más que un proceso de acostumbrar a nuestra mente a ciertos estados. Si te enfocas con ese rayo láser de la mente en desarrollar amor, es tremendo el impacto que tiene en nosotros. El objetivo de las enseñanzas budistas y del desarrollo espiritual es transformar quienes somos. Hola, Yalsen. Bienvenido. Hola Antonio, gracias por recibirme, invitarme a tu podcast. He preparado unas cuantas preguntas para ti. Me hace muchísima ilusión poder formularte estas cuestiones ahora para otras personas, algo que llevaba haciendo muchos años solo para mí, aunque he de decirte que alguna vez las he compartido con alguien, pocas veces, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo para un público un poquito mayor, así que gracias. Vamos a por ello entonces. Bueno, pues aunque este podcast habla del camino de las personas hasta llegar a ser quien son hoy, y aunque en tu caso no nos vamos a centrar en el camino de vida, sino en tu camino de monje, ¿nos puedes contar un poco cómo has llegado hasta aquí? Sí, claro que sí. O sea, antes de ser monje budista tenía una vida normal. O sea, a día de hoy también tengo una vida normal, no hago nada especialmente extraordinario. Pero básicamente el recorrido que tuve fue de vivir en un barrio del extrarradio de Madrid, estudiando en el colegio, luego en el instituto y después en el instituto sobre todo me fui interesando cada vez más por cómo funcionaba nuestra mente cuando funciona bien y por qué pasan cosas malas cuando no funciona bien. Especialmente me empezó a interesar mucho en el instituto cómo funcionaban los grupos de personas, como los grupos de amigos especialmente, porque se separaban, porque había conflictos y porque había como ciertos patrones en todos los grupos de personas. Entonces todo eso me motivó mucho a que cuando terminé el instituto me inscribí a psicología en la Universidad Complutense de Madrid y allí invertí los siguientes, ¿cuánto? A lo mejor 8 años de mi vida. Hice el grado en psicología con grandes profesores y realmente estuvo muy bien. Guardo un muy grato recuerdo. Después me especialicé en psicología social, que es la rama de la psicología que estudia el comportamiento de las personas en contextos sociales, o sea, en grupos, en organizaciones, incluso la manera que tenemos de pensar cuando estamos con otras personas. Me especialicé en eso con un máster y a raíz de ese máster después me embarqué en un doctorado de 3 años sobre el mindfulness, la atención plena y cómo eso se podía llevar, aplicar al contexto laboral. O sea, durante mi tiempo en la universidad, en los primeros años del grado, de hecho, descubrí el mindfulness, la atención plena. Y realmente me sorprendió mucho, porque yo ya andaba buscando algo dentro de la psicología que me ayudase a estar más feliz, a tener menos ansiedad, a tener más tranquilidad, a tener más confianza en mí mismo. Y el mindfulness apareció
En ese momento estaba empezando a hacerse popular y justo coincidió que yo estaba abierto a ese mindfulness. Entonces, a medida que fui avanzando en la carrera, fui tomando cursos de manera extraescolar y después tuve la gran fortuna de que los profesores con los que tenía un vínculo más estrecho me animaron a profundizar en ello en la forma de un doctorado. Entonces, como tenía esta orientación más social y tenía este interés en el mindfulness, una práctica y en el mindfulness, decidimos combinar ambos en un doctorado. Y el doctorado también fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante a todos los niveles, tanto intelectual como vivencial. A día de hoy siento un gran agradecimiento por los 3 tremendamente pacientes directores de tesis que tuve, el triunvirato de directores de tesis que me acompañó, me orientó, me aguantó durante 3 años. Y al concluir esos 3 años, llegué a la conclusión de que quería seguir profundizando en la mente, quería seguir profundizando en el comportamiento de las personas y a esas alturas yo ya me había dado cuenta de que el budismo era lo que me ofrecía un camino, unas prácticas y unas enseñanzas que me daban esa posibilidad. Y no solo eso, a esas alturas, cuando terminé el doctorado, ya tenía una relación con la Rinchen Gyaltsen, que si quieres luego podemos hablar de eso también. Sí, por favor. Y poco a poco durante el doctorado fue surgiendo naturalmente en mí el deseo, la aspiración de dedicarme completamente a el desarrollo espiritual y el modo que mejor me iba a ayudar a eso, comprendí que era la vía monástica, es decir, dedicarse completamente a este camino, eh, viviendo en un centro budista, en un monasterio budista, y ayudando a un maestro, sirviendo a un maestro, estudiando, reflexionando, meditando bajo su guía. Entonces, después de terminar el doctorado, me mudé a donde estoy viviendo hoy en día, el Centro Budista Sakya, Paramita Centro Budista Sakya, aquí en Alicante, España. Y un año y medio después, más aproximadamente, tuve la gran fortuna de recibir la ordenación monástica en el lugar donde se iluminó el Buda, en la India, en Bodh Gaya. No en el, en el punto exacto, pero a unos kilómetros de allí, donde en nuestra tradición estaban fundando un nuevo monasterio, tuve la gran fortuna de recibir allí la ordenación. Entonces sí, como resumen, creo que eh, eso puede ser bastante ilustrativo. Qué bonito. Muchas gracias. Tengo una gran duda. Ahora, desde la perspectiva de un monje, ¿qué opinas del doctorado en mindfulness? ¿Fue bueno? ¿Está bien estructurado? ¿Te ha ayudado en tu camino como meditador? Sí, creo que fue muy beneficioso para mí en aquel momento, porque realmente me aportó el rigor científico necesario para en el futuro poder desarrollar investigaciones y desarrollar proyectos con esa rigurosidad académica que tiene el doctorado. Entonces, en ese sentido, esa competencia del análisis, de la organización y demás, fueron muy útiles. En términos de contenido, fue también muy interesante porque encontramos algunas cosas interesantes, como que las personas que practican mindfulness, es decir, las personas que están presentes de su momento presente cuando están en el trabajo, después cuando vuelven a casa y se reencuentran con su pareja, están mucho más atentos a las necesidades de su pareja, están mucho más presentes con él o con ella y de ese modo la calidad de la relación aumenta.
De alguna manera es como que la persona es capaz de dejar en el trabajo lo que es del trabajo y en casa está en casa. Eso fue muy, muy interesante. Pues en ese sentido fue beneficioso en esa medida que las herramientas metodológicas y también el pequeño aporte que pudimos hacer a la comunidad científica en cuanto a los beneficios del mindfulness. He conocido a varios psicólogos que han realizado cursos vipassana, cursos de meditación vipassana, y me han dicho que han aprendido más en 10 días sobre la mente que en toda la carrera. La sensación es como que les han mentido u omitido la verdad, ya sea deliberada o no deliberadamente. ¿Puedes decirme algo para reconciliarme con la carrera de psicología? ¿Para qué sirve exactamente? ¿Qué tipo de psicología es la más acertada a nivel de comprensión mental? Pregunta larga, ¿eh? Sí, sí, entiendo a lo que se refieren porque yo de alguna manera también sentí lo mismo. Y no es tanto de que nos hayan mentido, sino más bien del enfoque que tiene la carrera de psicología hoy en día en España y en muchas partes del mundo. Hoy en día la psicología sigue el modelo empiricista que se siguen en las ciencias puras, ¿verdad? En la física, en la química, en la que tienes un fenómeno externo y lo mides de alguna manera. Entonces, en psicología se hace mucho énfasis en eso también, en observar cómo se comportan las personas, observar cómo actúa el cerebro, cómo cambia el cerebro de las personas o cómo incluso cómo cambia el comportamiento de las personas con el tiempo. A la hora de investigar cómo funciona la mente de las personas, ahí normalmente en la psicología lo que se utiliza son entrevistas o formularios en los que le pedimos a otra persona que nos cuente qué está pasando dentro de sí mismo. Y luego evaluación múltiples veces, o sea, repetimos eso muchas veces y después sacamos conclusiones de esos datos más generales. O sea, no nos quedamos en la experiencia de una persona, sino que se trata de ir a la experiencia compartida o los patrones comunes que aparecen en muchas personas. Y eso está bien, es un método válido y útil y efectivo de hacer ciencia. Lo que uno descubre en los retiros de meditación es que hay toda una dimensión interna a la que no le solemos prestar atención en profundidad. Porque, por ejemplo, cuando le decimos a una persona, evalúanos del 1 al 10 cómo de contento te sientes, siento 1 triste y 10 muy contento, le estamos pidiendo a la persona que mire dentro de sí y nos diga cómo se siente. Eso es introspección. O sea, eso le estamos pidiendo a la persona que mire dentro de sí misma y luego nos cuente de qué es lo que está pasando. Pero hasta ahí llega la introspección. No se hace un trabajo profundo. Y eso es uno de los temas que hoy en día en la psicología académica no se hace tanto énfasis. Se hace énfasis, por supuesto, en cambiar la manera que pensamos, cuando esa manera de pensar es tóxica y se analiza los diferentes sesgos que tenemos, pero un trabajo profundo de autoobservación, un trabajo riguroso, meticuloso y sobre todo prolongado de autoobservación no está presente hoy en día en la psicología académica. Entonces, cuando llegamos a la meditación y de repente tenemos que estar media hora a solas con nuestra mente, nos encontramos todo un mundo que no nos han contado. Entonces, son maneras complementarias de estudiar lo mismo. Y lo ideal sería compatibilizar ambas, armonizar ambas. O sea, utilizar ese enfoque objetivo, ver qué está pasando en el cerebro de la persona, ver cómo está actuando la persona, qué nos cuenta la persona, pero al mismo tiempo compatibilizar eso. Compatibilizar no es la palabra, complementar eso con un trabajo interno de autoindagación, de autoobservación. Y que sea un trabajo, como decía, meticuloso, sistemático y sostenido en el tiempo. De eso puede salir grandes, grandes descubrimientos. Creo que con tu respuesta entiendo que una de las mejores maneras de la que me podría reconciliar con la psicología es estudiándola yo mismo.
porque por lo que me dices es muy útil, pero lo cortés no quita lo valiente. Es muy útil para una cosa, la meditación es muy útil Ujú, para otra cosa, pues hay que complementarlas. No es o, ujú. sino es y. Exactamente. Entiendo. Joder, gracias. Solo un matiz. La última pregunta era, Ujú, ¿qué tipo de psicología, no sé si se ujú. diría qué tipo o qué rama de la psicología, es la más acertada a nivel de comprensión de la mente? A tu juicio y desde tu conocimiento. Sí, en la psicología clínica se investiga bastante y se investiga mucho, de hecho, el funcionamiento de la mente deprimida o de la mente enferma. Mm, Realmente en la psicología clínica hoy en día se hace un gran trabajo saber cómo funciona la mente. Y hay otras diferentes ramas que son increíbles. Psicología de la percepción es tremendo cómo se mm, sistematiza el proceso de percepción de estímulos, por ejemplo, la psicología del aprendizaje. Entonces, yo no me ceñiría a una sola, sea psicología clínica o de aprendizaje. Realmente todo lo que hoy en día se enseña en la universidad, al menos en la que yo estudié, los planes de estudio basados en evidencia científica, todo eso está respaldado por pruebas. Y Ujú, ahí no se puede decir esto es mejor o peor, hay pruebas, es lo que hay. ujú. Pues nada, a ponerme a ello. Me has dicho la palabra psicología, o sea, me has dicho el concepto psicología de la percepción y me ha dado ganas de parar el podcast, irme a comprar un libro y leérmelo corriendo. Gracias. Mucho por aprender. Mm, Hay una pregunta que más o menos está ya respondida, que te decía, ¿cómo tomaste la decisión de ser monje? Que ya está respondida, pero mi pregunta es, ¿tuviste miedo en algún momento? Como dijiste, uy, ¿dónde me estoy metiendo? La verdad es que no, siendo a lo mejor desanimar a alguien que estaba esperando, sí, tuve miedo y pasé este momento terrible en el que realmente fue todo muy natural. Desde el momento en el que me di cuenta hasta durante el proceso de madurar, hasta el momento en sí, la ceremonia en sí, fue todo un proceso muy orgánico. Ujú. Entonces no hubo miedo en ese sentido, todo lo contrario, se sintió como lo más natural. Entonces, me gustaría que me dijeras cómo conociste a Lama Rinchen. ¿Cómo fue ese primer momento? Pues Lama Rinchen hoy es mi maestro, mi mentor, es el maestro que está guiándome de una manera cercana en mi desarrollo interno, en mi desarrollo espiritual. Y le conocí en Madrid, en un curso que estaba dando sobre el entrenamiento mental integral. Lo estaba dando, si no recuerdo mal, en el 2016. Y recuerdo que por entonces yo ya estaba interesado en el budismo y que cuando fui a ver aquella enseñanza, realmente me sorprendió mucho primero ver a un monje occidental enseñando en español, porque hasta entonces budismo era igual a orientales. Ujú, Y después me fascinó la sabiduría y lo práctico que era a la hora de transmitir esas enseñanzas y al mismo tiempo la calidez, la cercanía, la ternura incluso con la que transmitía esas enseñanzas. ujú. Y sí, realmente fue un momento muy importante para mí y que me ayudó a seguir en el camino budista y decantarme por esta escuela en la que me encuentro, decantarme por él como el maestro el que quería seguir y demás. La verdad es que yo también tuve la suerte de ir a una conferencia suya, no recuerdo en qué año, puede ser 2018 o algo así, 2019, y la verdad es que creo que hay un antes y un después en la vida de una persona. Simplemente saber que existe alguien como Lama Rinchen, saber que existe esa enseñanza explicada de esa manera, dices, te lo he dicho muchas veces esto por audios, es como que digo,
¿qué estoy haciendo? O sea, cuando hago casi cualquier otra cosa, digo, ¿qué estoy haciendo que estoy perdiendo el tiempo? O sea, no dedicarse a las enseñanzas de Lama Rinchen, una persona que tenemos viva hoy que está impartiendo eso, es como decir, tengo una sensación de, no sé, de pérdida de tiempo, sencillamente. Ujú. Bueno, podríamos hablar toda la vida de sus enseñanzas, precisamente, y no acabaríamos, pero ¿podrías compartirme alguna que te haya marcado especialmente? Sí, por supuesto. Curiosamente fue esa primera enseñanza que dio en aquel momento la que más me marcó y más me ha marcado. Es la enseñanza sobre lo que en el Tíbet se conocía como adiestramiento mental en 7 puntos y que hoy en día la Rinchen está enseñando como entrenamiento mental integral. Entonces recibí esa enseñanza en 2016 y recientemente el año pasado también la volví a recibir de una manera más elaborada y realmente me cambió la manera de relacionarme con mi experiencia, con mi desarrollo espiritual, porque es entrenamiento mental integral, integral en el sentido de que abarca todos los ámbitos de la vida. O sea, es un entrenamiento que no se limita a la meditación, sino que también te ofrece herramientas para que todo lo que ocurre en tu vida, ya sea positivo o desagradable, uno lo pueda aprovechar para su desarrollo espiritual. Y que de hecho hace especial énfasis en cómo lidiar con las situaciones difíciles o personas difíciles, desagradables, como donde los demás verían un montón de heces, uno ve un montón de estiércol, lo utiliza en un jardín y después frutas deliciosas. Entonces esa es especialidad de esta enseñanza, del entrenamiento mental integral, el dar un mapa completo del camino hacia el despertar y al mismo tiempo dar las claves para aprovechar todo en la vida y especialmente las situaciones difíciles para crecer, para mejorar. Buah, me encanta la respuesta, aunque mi pregunta iba más bien a alguna enseñanza concreta, tipo esa frase que dice Buda en este momento o esa frase que dice o ese concepto del que habla Lama Rinchen en un momento determinado para... A eso me refiero. Aunque, por cierto, lo del estiércol, por ejemplo, es en sí mismo un concepto. Sí. Sí, hay uno de los aforismos, una de las frases contundentes que utiliza Lama Rinchen para describir este enfoque tan audaz de tomar lo negativo y transformarlo en algo positivo. Mm. Una frase que me gusta mucho es, pase lo que pase, tú tienes que salir ganando. Buah. Pase lo que pase, tú tienes que salir ganando. Eso quiere decir que pase lo que pase allá afuera, en el mundo, con las personas, con los proyectos, con las relaciones, o pase lo que pase dentro de nosotros, ¿verdad? Ya nos sentamos tristes o enfadados o contentísimos o lo que sea que pase, todo eso sí o sí tienes que aprovecharlo para elevar tu estado, para ser más bondadoso con los demás, para tener más sabiduría, para tener más enfoque, para ser una persona con más disciplina. Es decir, que pase lo que pase, eso se puede transmutar, se puede aprovechar para crecer nosotros. Qué potente, qué maravilla. No sé si conocerás esto, pero me recuerda mucho a las enseñanzas de Don Juan. No sé si sabrás quién es Carlos Castaneda, pero Sí. Don Juan le llamaba los guerreros espirituales. O sea, ser un guerrero espiritual significa Ujú, precisamente todo aquello que te ocurre en la vida ha venido pues para fortalecerte. ujú. Qué bonito. Igualmente, ¿podrías compartir alguna enseñanza de Buda que recuerdes? ¿Alguna que te guste especialmente? ¿Alguna que tengas presente en tu día a día? Hay una que me tocó mucho y a día de hoy me sigue resonando mucho, que es esta enseñanza que dio el Buda a una comunidad cuando el Buda vivía hace 2600 años,
que dijo, no deberíais aceptar mis enseñanzas por fe o porque están en una escritura o porque las ha dicho el Buda, deberíais aceptarlas solo tras investigarlas. Ujú. Del mismo modo que una persona que quiere comprar oro, antes de comprar el oro, lo, lo quema, lo frota, lo rasga, lo corta, para asegurarse de que realmente es oro. De la misma manera, vosotros antes de aceptar mis palabras deberíais examinarlas, deberíais investigarlas. Y entonces sí, aceptarlas como vuestro camino, como la verdad, como el camino que nos conduce hacia la verdad. Ey, básico, Ahí básico. ven y míralo por ti mismo. Exactamente. Esto no lo tengo escrito, pero cuando las veces que tú me lees, que sé Ujú, que me lees alguna vez, cuando menciono a Buda, ¿alguna ujú. vez has dicho, esto, Antonio, no es de Buda, ni Pone se le Buda parece? como podría poner, no sé, algo como... Sí. Peter, Peter. Sí, creo que la mayoría de las que has puesto son de Buda. Igual hay alguna por ahí, pero esa se me ha ido a escapar. Así que de momento, si no, te escribo un email indignado. ¡Antonio! bueno, hace años, Yalsen, te Mm. pregunté, ¿qué le preguntarías a Buda? Y tu respuesta sigue fascinándome. Me dijiste, Antonio, le preguntaría cómo puedo iluminarme. Y luego me explicaste que Buda sabría exactamente cómo podrías iluminarte tú, dada tu capacidad de verte real, dada su capacidad, perdona, de verte realmente. Pues él adaptaba sus enseñanzas a cada persona. Entonces, ¿qué le preguntarías hoy? ¿Es la misma? ¿Otra? ¿Añadirías algo? Pues la verdad es que con el paso del tiempo me sigue pareciendo buena respuesta. Igual dentro de... Buena pregunta, mejor dicho. Igual dentro de 5 años, pregúntame otra vez y igual te doy una versión más, más detallada o diferente. Pero a día de hoy sí, creo que esa es la que preguntaría. Porque como recordabas esta respuesta de que el Buda daba un mapa exacto o exactamente ajustado a las necesidades de cada persona. Entonces, en la medida que uno está abierto a recibir ese mapa, uno recibe ese mapa y solamente tiene que seguirlo. Entonces, en ese sentido es algo que he visto y sigo viendo a día de hoy, que es algo que pasa con los maestros. En la medida que uno está abierto a recibir enseñanzas de un maestro y a llevarlas a cabo, esas enseñanzas vienen y se ajustan a uno. O sea, una cosa es las enseñanzas que podemos recibir de un libro, que podemos tomar de un libro, de un vídeo, que son buenas, que son necesarias, pero las enseñanzas que vienen directamente de un maestro vivo, que habla nuestro idioma, que nos conoce, son mucho más certeras, mucho más, más adaptadas a Ujú, nosotros. ujú. Sí, más adaptadas a nosotros. Sí, entonces en ese sentido, esa es la pregunta que yo le haría y le hago hoy a mis maestros de una manera más pormenorizada, porque se supone que ya estoy yendo en ese camino, pero sí, esa actitud, creo, lo importante es esa actitud de estar abiertos a recibir instrucciones y luego a implementarlas. Qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Ahora que hemos calentado un poquito, voy a hacerte alguna de esas preguntas muy parecidas a las que te he hecho en los últimos años y que tú con tanta paciencia me has respondido. Dialsen, ¿qué es Dime. verdaderamente un ser humano? Pues un ser humano, desde la visión budista, es un tipo de ser. O sea, en la cosmología budista hay muchas especies diferentes, aparte de los humanos y de los animales que vemos. Y los humanos nos encontramos en una situación privilegiada, porque no estamos en un lugar tibio de la existencia, por así decirlo.
estamos en la mayoría. Hoy, los humanos estamos en una situación en la que no hay un sufrimiento extremo y tampoco hay un placer extremo, sino que hay altos y bajos, hay éxitos y caídas, hay enfermedades, Ujú. pero también hay recursos, hay satisfacciones. Entonces, los seres humanos nos encontramos en un estado, por así decirlo, en el que tenemos algo que nos pincha en el trasero, por así decirlo, y tenemos la suficiente libertad, la suficiente inteligencia como para tratar de averiguar qué es eso que nos hace estar incómodos, qué es eso que nos hace estar insatisfechos, aunque lo tengamos todo. Y estamos en un estado en el que podemos progresar, podemos encontrar respuestas y también podemos involucrarnos en un camino que nos ayude a descubrir cuáles son esas causas de nuestro malestar y gradualmente liberarnos de ellas. Entonces, en pocas palabras, ser humano es estar en es tener una oportunidad, Uf. es tener una situación en la que tenemos una oportunidad. No todo el mundo se da cuenta de que tiene una oportunidad, por supuesto, y no siempre se reúnen todas las condiciones para que esa persona se involucre en un sendero espiritual, pero ser humano es algo que aumenta mucho las posibilidades de desarrollo espiritual. Y de salir de esa tibieza para ir adquiriendo otros niveles, puede ser, de la existencia. Idealmente para incluso salir de esa existencia, o sea, para ir más allá de lo que hoy en día consideramos como existencia. Es algo para ir más allá de nuestras ideas tan rígidas, tan cristalizadas de lo que es la existencia y la no existencia. Que aquí ya nos vamos a poner a hablar de términos muy metafísicos y nuestros oyentes se van a quedar dormidos. Entonces sí, podemos dejarlo en que ser humano nos da la posibilidad de involucrarnos en desarrollo interno, en desarrollo espiritual, que puede tener un gran impacto en nuestro futuro. Cierro esta pregunta con una frase que me dijiste una vez, que es de las que más me has marcado. Fue: Antonio, tenemos muy poco tiempo. Fue algo así como ese proverbio chino que es: date prisa, es más tarde de lo que piensas. Es como: Antonio, no hay tiempo que perder para dedicarnos al desarrollo espiritual. Mm. ¿Qué significa estar dormido? Vale. En el budismo se utiliza esa analogía y se lleva un paso más, que es no solo estamos dormidos, estamos soñando. Entonces, estamos soñando en el sentido de que estamos viviendo una realidad que parece real, pero en realidad no lo es. Entonces, es como estar andando por una realidad virtual Ujú. que se nos ha olvidado que es una realidad virtual. Se nos olvida que todo eso no es más que una proyección de nuestra mente y que estamos andando por dentro de un sueño. Entonces, cuando el sueño se pone feo y empieza a perseguirnos monstruos y hay una tormenta y demás, sufrimos, lo pasamos mal, porque se nos olvida que estamos en un sueño. Y estamos tan acostumbrados a pensar que estamos dentro de un sueño que ni se nos pasa por la mente la idea de que podemos despertar. Entonces, el desarrollo espiritual en el budismo consiste justamente en eso, en el proceso gradual en el que vamos de un estado en el que estamos soñando y no sabemos que estamos soñando al momento en el que nos despertamos. Nos despertamos a una nueva realidad, por así decirlo. Madre mía.
Yalsen, ¿qué es en realidad meditar? Pues bajándolo a la tierra después de la respuesta tan, tan metafísica que acabamos de ver, meditar no es más que un proceso de acostumbrar a nuestra mente a ciertos estados. Y en el contexto budista, meditar se entiende como acostumbrar a nuestra mente a estados positivos, ¿verdad? Porque si nos empeñamos, nos podemos acostumbrar a estados negativos. O sea, alguien que, por supuesto, o sea, alguien que, por ejemplo, le han tendido una trampa a sus secuaces y ha terminado en prisión y está todos los días tramando un plan para vengarse de sus antiguos socios. Esa persona está meditando en la venganza y lo único que hace es cambiar su mente y transforma su mente en venganza pura, lo cual solamente le genera más malestar. Ujú. Entonces es el opuesto de eso. Con la meditación lo que estamos haciendo es acostumbrarnos a estados positivos. Cuando decimos estados positivos queremos decir que poco a poco vamos haciendo que nuestra mente, la calma, la tranquilidad, la concentración, la bondad por los demás, incluso la sabiduría, la alegría, todos esos estados virtuosos se vayan asentando, se vayan convirtiendo en la nueva norma. O sea, ahora mismo son anécdotas. Hoy he Oh, estado muy contento. Hoy he estado muy tranquilo. O hace 2 horas qué contento estaba. Pero es algo que es un pico que depende de circunstancias externas. ujú. Con la meditación lo que estamos haciendo es acceder a esos estados de tranquilidad, de bondad, de alegría, de sabiduría. Accedemos a esos estados y tratamos de extenderlos y sobre todo de acostumbrarnos a ellos, de familiarizarnos con ellos para que poco a poco vayan siendo parte de nosotros, para que no sean eso, algo puntual, sino que empiecen a ser parte de nuestra personalidad, de quiénes somos. Oh, gracias. ¿Me puedes hablar de los diferentes estadios del camino de la meditación que conozcas? Diferentes Ujú. grados de absorciones meditativas, llanas, etcétera. Y ahí pongo etcétera porque no me sé más nombres. Vale. Sí, Dhyana es eso, absorción meditativa en sánscrito o en pali. Y se habla en. Hay diferentes tipos de absorciones. Cuando hablamos de absorción meditativa, tenemos que pensar en atletas profesionales. O sea, para lograr absorciones meditativas, tenemos que invertir el mismo esfuerzo, la misma energía y el mismo cariño que invierte un atleta profesional para prepararse para las Olimpiadas. Ujú. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es refinar nuestra mente a un grado sumo, a un grado extraordinario. Entonces, se habla, por ejemplo, de los 9 pasos hacia la calma mental o hacia shamatha. Es una presentación clásica en la que se habla de las 9 fases que todo practicante atraviesa hacia el logro de la calma mental. La calma mental se entiende como una absorción meditativa en la que el practicante, la practicante, está en meditación y puede permanecer enfocado en su objeto de meditación por tanto tiempo como quiera y puede estar enfocado en ese objeto con mucha lucidez, es decir, con plena presencia, con plena atención de lo que está ocurriendo ahí y al mismo tiempo con mucha tranquilidad, con una mente muy tranquila, muy en paz, muy sosegada. Y al mismo tiempo la mente se vuelve muy servicial. Es decir, cuando uno logra esa calma mental, la mente se convierte en una herramienta manejable. Es algo que se presta a ser utilizada. La ponemos en observar, no sé, una puesta de sol, por ejemplo, y la mente puede permanecer enfocada en eso.
No estoy alentando a nadie a hacer sun gazing ni nada por el estilo, porque no estoy seguro de que eso funcione, la verdad, pero a lo que me estoy refiriendo es que hoy en día nuestra mente no es servicial. O sea, lo ponemos en un email que queremos enviar o en una conversación que estamos teniendo y aguanta ahí 30 segundos, un minuto, menos, y al rato se va y hace lo que quiere, se va a donde quiere. Entonces, con la calma mental, cuando se logra ese estado, uno es capaz de enfocar su mente en lo que desee y permanecer ahí con mucha resolución en Full HD 4K y al mismo tiempo con mucha tranquilidad, con una mente que no se distrae para nada. Entonces eso hace que cualquier otro trabajo interno que desarrollemos, por ejemplo, desarrollar amor dentro de nosotros, es mucho más poderoso. Si te enfocas con ese rayo láser de la mente en desarrollar amor, es tremendo el impacto que tiene en nosotros. Entonces, sí, se habla de 9 etapas, cuáles son los obstáculos, cuáles son los antídotos, cómo se va avanzando, cuáles son las señales. Una enseñanza muy interesante. Cuando me lees alguna vez algo que escribo sobre Vipassana, tú dices, anda, Antonio está aquí. Antonio cree que está aquí, pero no, en realidad está aquí. Me imagino que tú puedes evaluar, son caminos por los que tú ya has pasado, tú sabes mediante la descripción de otra persona más o menos por dónde puede estar, ¿no? Más o menos. Bueno, en primer lugar, tengo que aclarar que yo no he llegado al estado de calma mental, o sea, ni de lejos. O sea, yo estoy en el camino hacia ahí y es algo a lo que aspiro a lograr algún día. Por mi poca experiencia con la meditación, cuando otras personas me cuentan sus experiencias o leo sus experiencias, me puedo hacer una idea de dónde están. Pero de nuevo, es por mi experiencia con la práctica en el día a día, no porque la haya perfeccionado, ni mucho menos. Pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Cómo cambiamos de tema? Ya sabías a lo que venías. Nadie se esperaba ese giro de guión. Todo el mundo hablando de la meditación y voy a meditar. Vamos a morir. ¿Qué es la muerte? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un proceso natural, como el nacimiento, como crecer, como envejecer, como enfermar, y es una etiqueta que le ponemos, es un concepto que ponemos encima de un proceso muy fluido. Entonces, porque si observamos la naturaleza de una manera muy clara, muy rigurosa, nos vamos a dar cuenta de que en la naturaleza las cosas no mueren como tal, sino que están en continuo cambio, en continua transformación. Pero nosotros, nuestra mente tiene esa necesidad de decir, esto empieza aquí y termina aquí. A esto le llamo nacimiento y a esto le llamo muerte. Pero realmente si empiezas a investigar qué es lo que está ocurriendo, qué está muriendo, qué está naciendo, es un proceso muy fluido que implica muchas variables. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el proceso de la semilla, desde que es semilla, el brote, después la planta, las flores, el fruto, el árbol, todo ese proceso es que es todo un fluido y que aunque hay un momento en el que la planta muere, pero la planta continúa, en el fruto la planta continúa en la siguiente semilla. Entonces, ¿en qué momento la planta deja de ser planta? ¿En qué momento la semilla deja de ser semilla para ser brote? ¿En qué momento el brote deja de ser brote para convertirse en tallo? ¿En qué momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque para comunicarnos, para funcionar en la sociedad, para hacer funerales y esas cosas, hablamos de muerte, por supuesto, que es algo que existe, pero es algo mucho más fluido, mucho más dinámico de lo que a primera vista todos percibimos. ¿Es posible morir sin miedo? Es posible y es una aspiración que yo tengo en el budismo. Dice que en algunas tradiciones, algunos practicantes dicen que
se puede morir sin arrepentimientos, sin miedo y con alegría. Entonces, en lo que va a definir cómo vamos a morir va a depender de cómo vivimos nuestra vida. De nuevo, antes hablábamos de que separamos y decimos, aquí algo muere, aquí algo nace, aquí algo vive. Y parece que la muerte es algo independiente de la vida. En realidad no lo es. La muerte es una parte más de la vida y, si me lo permites, de las siguientes vidas. Entonces no es algo independiente, es algo que depende de cómo hemos vivido. Entonces, en la medida que vivamos bien, que vivamos una vida de virtud, de ayuda, de plenitud, de desarrollo, de servicio, en esa medida nuestra muerte va a estar en concordancia con eso y vamos a poder morir bien. El arte de vivir, que le llaman en la tradición que sigo yo, ¿no? De Vipassana. Ujú. ¿Qué es el Dios del que hablan las religiones? O lo que ahora dice el campo este, cuántico. too much. No, vamos a las otras porque esa creo que se nos puede alargar mucho. Nos dan las 8, ¿no? Sí, y creo que esa no, creo que todavía no estoy del todo capacitado para responderla tan bien como me gustaría. La Venga. podemos hablar en otro momento, le ponemos un asterisco y en el futuro la hablamos, pero hoy no me siento del todo seguro para responderte bien. Vale. En el futuro hacemos otro podcast. Súper. Mira cómo me ha enganchado. Ahora el siguiente. A ver, pienso que Jesús de Nazaret era un maestro de meditación muy avanzado de la época, posiblemente discípulo de discípulos de discípulos, puntos suspensivos, de Buda. Y la historia la ha acabado liando parda. ¿Qué opinas? Pues es algo que he oído en el pasado y es algo que se considera como que podría ser así, que en los años perdidos de Jesús se dice que estuvo en la zona de Cachemira, si no recuerdo mal, y que ahí estuvo entrenando y practicando y después cuando volvió a Belén y demás, ahí impartió enseñanzas en base a a esas realizaciones que había tenido. Entonces sí, puede ser, puede ser. Una de las cosas que más me sorprendieron en mi viaje a la India es que aquellos milagros, entre comillas, de Jesús están ampliamente reconocidos como capacidades del ser humano y se llaman siddhis. ¿Qué son los siddhis exactamente? ¿Puedes contarnos alguno que esté descrito en las enseñanzas de Buda, si es que lo hubiera? Ujú. Si siddhi quiere decir, es una palabra sánscrita que quiere decir logro espiritual. En el budismo se habla de los siddhis o los logros comunes y el supremo. Entonces los logros comunes son los logros, por falta de mejor palabra, que uno va obteniendo gradualmente en el sendero espiritual a medida que va trabajando sobre su mente. O sea, igual que los atletas van desarrollando la capacidad de hacer cosas más increíbles con su cuerpo, los meditadores, las meditadoras se van volviendo cada vez más sofisticados en su desarrollo interno. Entonces, cuando hablamos de siddhis comunes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a este logro de la calma mental que hablábamos antes. Eso es un siddhi. Siddhi común, cuando se dice, por cierto, común, quiere decir que está compartido con otras tradiciones espirituales. Es decir, la calma mental con la que hablábamos antes es algo que se desarrolla en el hinduismo y en otras tradiciones contemplativas y que hoy en día incluso una persona secular puede desarrollar. No es más que entrenar la capacidad de la atención. El siddhi de el amor bondadoso, por ejemplo, lograr un estado de absorción meditativa en el que uno está fundido con un deseo de que los demás sean felices. Entonces, esos son los siddhis comunes que se comparten con otros.
Cuando se habla de los milagros de Jesús de Nazaret, se refiere a un tipo muy particular de siddhis, que son los que suelen llamar saltar más a la vista. Y en las escrituras budistas hay muchos ejemplos de ellos. A lo mejor la mayoría de ellos, de esos milagros, entre comillas, se encuentran en lo que es, en el budismo, en el budismo tibetano se conoce como los 15 días de milagros del Buda. Es una fecha muy especial en la que el Buda histórico desarrolló todo tipo de milagros inconcebiblemente vastos y maravillosos y coloridos y tremendos para inspirar a muchas personas que se habían reunido. Entonces, es curioso porque el mismo Buda dijo que sus monjes no deberían hacer milagros. Y él mismo siempre fue muy, muy reservado a la hora de hacer milagros. Porque cuando uno hace milagros, las personas se quedan con eso. Y ese milagro, ese truco de magia, por así decirlo, impresiona a corto plazo, pero a largo plazo no sirve. O sea, el objetivo de las enseñanzas budistas y del desarrollo espiritual es transformar quienes somos, es reducir nuestras emociones tóxicas, reducir nuestros patrones de conducta negativos, es reducir nuestro egocentrismo y sobre todo es despertarnos de ese sueño, de esa pesadilla en la que estamos. Entonces, el problema con los milagros es que pueden hacer que te enamores aún más de la pesadilla en la que estás viviendo, diciendo, oh, estoy en un sueño en el que puedo volar. ¡Qué maravilla! Y te dicen, no, no, pero estás en un sueño y esto se va a convertir en una pesadilla dentro de 5... Ya, ya, pero puedo volar. Entonces, ese es el problema, que a corto plazo resultan sorprendentes, pero a largo plazo no funcionan. No son útiles para el desarrollo interno. Entonces, en esa ocasión en particular, el Buda dijo, se han reunido las condiciones para que desarrolle esto y curiosamente después de cada demostración, él daba una enseñanza a las personas, porque ahí las personas estaban receptivas para recibir enseñanzas sobre cómo transformarse por dentro. Pero en el resto de veces, el Buda lo dijo muy claro, no, mis monjes no deberían hacer innecesariamente milagros porque nos van a terminar conociendo como los de los milagros. Y ese no es el objetivo. El objetivo del desarrollo espiritual es reducir los patrones de conducta, reducir las emociones negativas, reducir el egocentrismo y finalmente eliminar nuestra ignorancia fundamental, despertarnos del sueño. Y ahí no hay sitio para este tipo de milagros, de jueguecitos. Entonces, el siddhi supremo, ¿verdad? Hablábamos de los siddhis comunes, los logros comunes y el logro supremo. El logro supremo es esa bodhidad. Entonces, a lo que estamos apuntando, a lo que todo practicante espiritual debería apuntar, es a ese logro final, a ese logro supremo. Recuerdo que hay una historieta por ahí que había alguien en los tiempos de Buda que empezó a sobrevolar un lago o algo así y se lo dijo al Buda y él dijo, ¿para qué vuelas habiendo barcas? Bien. Algo así. ¿Qué puede aportar la sabiduría budista en estos tiempos de incertidumbre? Pues creo que algo que puedo aportar es esto que hablábamos antes, de cómo transformar o cómo aprovechar, mejor dicho, esta incertidumbre, estos momentos difíciles, cómo podemos aprovecharlos para crecer internamente y no solo de una manera limitada de desarrollo personal, sino realmente cómo puedo aprovechar toda esta incertidumbre para
desarrollar más conexión con los demás, para empatizar más con los demás, para darnos cuenta más de las necesidades de los demás y al mismo tiempo crecer internamente. Entonces, el budismo creo que puede aportar las técnicas, las pistas, las enseñanzas con las que poder navegar estos tiempos tan inciertos y poder llegar a buen puerto. Salir de estos tiempos de incertidumbre mejor de lo que entramos en ellos. La verdad es que yo estoy tremendamente agradecido solo con conocer el término, conocer y practicar la ecuanimidad. Te das cuenta cuando estás desbalanceado y ahora sé al menos que tengo la opción de la ecuanimidad. Sé que está ahí, siempre esperándome a tiro de meditación, a tiro de hacerme un clic mental y es magia, es verdaderamente es una suerte. ¿Qué recomiendas a una persona que esté escuchando esto que quiera iniciarse en serio en la meditación? Pues creo que debería investigar qué presentación de la meditación le resulta más útil o encaja mejor con las necesidades de esa persona o qué resuena más con esa persona. Entonces, en ese sentido, yo animo a investigar diferentes opciones, investigar la persona que imparte eso para ver si es una persona formada, genuina o si está vendiendo humo, que nunca se sabe también en este mundillo. Y evaluar, investigar las diferentes opciones, probar las que parezcan buenas y cuando uno encuentra una que sea realmente buena y genuina, invertir en ella, desarrollarse en ella. Y en ese sentido, si te interesa, o si alguien que nos está escuchando le interesa la presentación budista, en particular la tibetana, desde la tradición tibetana, animo también a investigar todos estas palabras, estos métodos que hemos estado hablando Antonio y yo sobre Lama Rinchen y Paramita. En la página web de nuestro centro, en paramita.org, y también en nuestro canal de YouTube, en Paramita, pueden encontrar muchos cursos gratuitos para iniciarse en la meditación y muchas meditaciones guiadas, tanto grabadas como en directo de lunes a viernes. Puedo decir que me he hecho el curso de entrenamiento mental integral 1 y es como si estuvieras delante de una joya. O sea, cuando en el budismo se habla de que es una gema, ¿no? Las 3 gemas o algo así, es realmente tener la sensación que estás delante de, yo digo, lo más valioso. Soy un poquito exagerado, pero es que en este caso creo que no. Es algo tan extraordinariamente bueno que dices, otra vez vuelvo a decir lo mismo, qué suerte tengo. Qué suerte tengo de que alguien me pueda estar transmitiendo esto ahora mismo. Te lo debo a ti además. Muchas gracias. ¿De qué? Me pregunto si podemos terminar con una breve meditación. Sí, por supuesto. Sería muy buena manera de concluir esto, pasando a la práctica. Después de estar hablando, podemos pasar a meditar un poquito en esta calma mental de la que hemos hablado antes. Aviso de que no vamos a llegar a la perfección de la calma mental. Vamos a llegar al 9º nivel, probablemente tampoco al 5º, pero podemos empezar a explorar este camino juntos. Gracias. Yo ya estoy en posición, ¿eh? Muy bien. Entonces, para las personas que nos estáis escuchando, para la postura de meditación, a lo mejor los 2 puntos más importantes es que, en primer lugar, estemos erguidos, es decir, que nuestra espalda esté recta,
Ya estemos sentados en un cojín o en una silla, la espalda debería estar lo más recta posible y al mismo tiempo el segundo punto es que estemos relajados. Eso quiere decir que vamos a invertir estos primeros minutos en relajar el cuerpo, soltar toda la tensión y también que nuestro cuerpo, aparte de la columna, esté en una posición que esté cómoda, que esté a gusto, en la que podamos permanecer sin movernos por los próximos minutos. Bien, entonces con esta posición las manos pueden estar descansando sobre las rodillas, con las palmas apoyadas en las rodillas. En esta posición cerramos los ojos. Podemos empezar respirando profundo y lento por la nariz. Respiramos profundo y lento. Respiraciones abdominales en las que al inhalar sentimos que el cuerpo y la mente se llenan de luz y vitalidad. Y al exhalar relajamos completamente el cuerpo. Respiramos profundo y lento, alargando la inhalación, reteniendo por unos instantes el aire, alargando la exhalación en todo momento por la nariz, aprovechando cada exhalación para soltar más y más tensión, especialmente la tensión acumulada en la frente, el entrecejo, los labios, los hombros y demás. Respiramos profundo y lento una última vez. Al inhalar sentimos que llenamos la mente de luz y claridad. Al exhalar soltamos en una nube gris todos los planes y proyectos del futuro, todos los recuerdos y emociones del pasado. Tan pronto exhalamos, esta nube se disipa, desaparece completamente. Permitimos que de ahora en adelante el cuerpo respire solo a su propia voluntad. Tenemos la sensación ahora de descender al cuerpo, llenarlo con nuestra mente. Sentimos la postura en la que se encuentra el cuerpo, su peso, los puntos de contacto con el asiento. Sentimos la piel, la temperatura de la piel, suave contacto con el aire y la ropa que la envuelven.
nos interiorizamos, tomamos conciencia del interior del cuerpo, los latidos del corazón, el fluir natural de la respiración por todo el cuerpo. Poco a poco concentramos toda nuestra atención e interés a la altura del ombligo. Nos enfocamos en las sensaciones que surgen allí con cada inhalación y cada exhalación. Nuestra misión por los próximos minutos es presenciar esas sensaciones, presenciar el ciclo completo de cada respiración en el abdomen, con mucho cuidado de no intervenir, de no modificar ese fluir natural. Para ayudarnos, utilizamos un conteo silencioso al final de cada inhalación. El cuerpo inhala, contamos 1, exhala, inhala, contamos 2, exhala. Contamos de este modo hasta 10 respiraciones. Hacemos una breve pausa. Comenzamos desde el principio. Si la mente se distrae, tan solo volvemos al abdomen, al presente.
Para concluir, respiramos profundo y lento 3 veces. Con la primera exhalación tomamos conciencia del cuerpo, la postura, el asiento. Con la segunda exhalación tomamos conciencia de la habitación en la que nos encontramos. Con la última exhalación, lentamente y a nuestro ritmo, abrimos los ojos, integrando esta calma, lucidez al resto del día. Mira, sí. Muy bien. Qué lujo, por favor. Bueno, qué valioso, gracias. Gracias a ti por invitarme, tenerme en tu podcast. Muy contento. Gracias, de verdad. Qué placer, ¿eh? Qué placer, gracias. El placer es mío de estar aquí.